pues fundamentalmente la Unión Europea para España, después de unos años de dictadura, suponía una meta a ese proceso de transición democrática que se inició con la Constitución de 1978 y finalmente con la entrada de España en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986 y la firma del Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1985. La Unión Europea, ha supuesto para España, en definitiva, democracia, modernidad, libertad, prosperidad económica y también apertura al resto del mundo. España ha aportado muchísimo a la Unión Europea, como no podría ser de otro modo, principalmente cuando España entra en 1986, pues tenemos Maastricht, España entra durante estos 30 años de proceso de construcción europeo, desde el inicio, cuando se producen mayores reformas en la Unión Europea hasta la actualidad, ¿no? Entonces hemos sido socios privilegiados y protagonistas en todo este proceso de construcción europea. Hemos aportado conceptos fundamentales como el de ciudadanía europea, el concepto de cohesión también, es decir, nosotros también, desde nuestra identidad como país, hemos también contribuido mucho al hecho de ser europeos. Bueno, Europa está en un momento ahora de crisis complicado, económica. Yo creo que la crisis económica antes o después se solucionará, la crisis de Grecia también se solucionará de una forma u otra. Tenemos retos sobre todo desde el punto de vista de la sociedad civil, quizás mayor participación de la sociedad civil, que el proyecto de integración europeo sea sobre todo comprensible para los ciudadanos de a pie, y luego también que el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea sea más democrático, más comprensible para la ciudadanía y que la rendición de cuentas también sea más efectiva. Yo creo que España tiene, por su localización geoestratégica también, es vínculo con América Latina, norte de África, Magreb, Oriente Medio, con zonas del mundo con las que tenemos especiales lazos, y yo creo que desde España podemos aportar mucho también a ese proceso de construcción europea. Indudablemente somos un país grande del sur, y como país grande del sur también podemos aportar en relación a la política, por ejemplo, de inmigración común, o dentro de la política de seguridad y exterior común de la Unión Europea, también precisamente esos vínculos a que también la Unión Europea se focalice más en unas relaciones más estrechas con América Latina o con el norte de África, ¿por qué no? Y luego, yo creo que también como país, un país abierto, generoso, que ha recibido muchísima inmigración, yo creo que el valor de la solidaridad va a ser muy importante en el futuro, y yo creo que España va a ser uno de los aladides y de los defensores de este principio en el proceso de construcción europea y de más Europa. Pues la Unión Europea es la historia de un éxito y el lugar a donde llegamos después de la dictadura y de una larga transición, ¿no?, democrática. Ese sistema de libertades que nos ha garantizado Europa, para los jóvenes en la actualidad muchas veces no es suficiente, no es lo suficientemente atrayente, a pesar de que sea la generación que más ha beneficiado precisamente de formar parte de la Unión Europea. Somos la generación Erasmus, la generación que utiliza las compañías low cost y que viajamos de un país a otro sin problemas y que aprendemos más idiomas, la generación más preparada y que más interconectados estamos entre los distintos países europeos. Sin embargo, eso yo creo que no es suficiente. Es cierto que la democracia, la libertad, son cosas que no están garantizadas en Europa y por las que tenemos que seguir luchando. Lo hemos visto, lo estamos viendo en la crisis de Ucrania, o lo hemos visto en las primaveras árabes. Tenemos el reto también de la inmigración, el reto también del yihadismo islámico, del fundamentalismo islámico y tantos otros más retos que tenemos. Es decir, si no cuidamos la democracia, la libertad, tenemos el riesgo también de perderlo en Europa. Es decir, eso no es algo garantizado y que lo vayamos a tener en un futuro si no lo trabajamos en el día a día.
Pero eso yo creo que no es suficiente. Aparte de ese relato que tenemos que explicar, que tenemos que hacer más atrayente Europa y saberlo explicar especialmente a las generaciones más jóvenes, yo creo que la clave, aparte de tantos intercambios como puede ser el programa Erasmus o intercambios lingüísticos o tanta movilidad que hay entre los distintos países, es fundamental que dentro de los planes educativos, sobre todo ya desde la escuela, se explique qué es la Unión Europea y qué son las instituciones europeas, para así generar un verdadero sentimiento de pertenencia y poco a poco ir generando un demos europeo que a la larga pues, contribuye a generar un cierto patriotismo europeo que sea compatible también con el patriotismo, el sentimiento de pertenencia a un Estado nacional, a una región o incluso al pueblo de donde uno haya nacido o a la ciudad de donde uno venga. Yo veo Europa dentro de 10 años como ese proyecto desde luego, el proyecto de integración más desarrollado a grandes distancias de otros proyectos de integración que también se están fraguando en el mundo. En un mundo globalizado como el actual, se necesitan trabajar por espacios que contribuyan a la unidad, a la integración y a espacios muchísimo más integrados, ¿no? Yo veo una Unión Europea en un futuro mucho más integrada. Veo una Europa en un futuro con una unión mucho más política, es algo que habrá que ir trabajándolo, posiblemente no se logre dentro de 10 años, pero es un objetivo que seguramente que las generaciones, mi generación lo verá. Europa se ha ido construyendo poco a poco y con pasos lentos pero firmes, y yo creo que la respuesta a las grandes crisis siempre es más Europa, ¿no? Y en un mundo globalizado como el actual, los localismos, los nacionalismos, los populismos, pues no tienen ningún sentido, sino que lo que hay que trabajar es por trabajar juntos en un mundo global. Como se suele decir, la unión hace la fuerza y trabajamos unidos en la diversidad, que eso es un poco la idea de Europa, ¿no? En un mundo global, para ser competitivos y fuertes, si Europa quiere tener algún tipo de relevancia, solo nos queda trabajar por mayor integración, mayor unión política, una mayor unión fiscal y que realmente en el plano internacional Europa hable con una única voz.